Hola, en este tutorial de costura vamos a aprender cómo realizar el patrón Vera paso a paso. Si quieres el patrón de costura en PDF te dejo un link en la descripción. En el primer paso vamos a doblar el margen de costura del bolsillo hacia adentro. Realiza la solapa doblándola por la marca del patrón hacia la parte interna del bolsillo y cósela. Ahora coloca el bolsillo sobre el delantero del mono en la zona que marca el patrón y cóselo dejando abierta la parte superior. Para realizar los tirantes, dóblalos a la mitad y cose uno de los extremos y el lateral. Ahora, dale la vuelta al tirante. En el siguiente paso, debes juntar las dos piezas del delantero derecho con derecho de la tela y coser las piezas desde el cuello hasta la curva de las piernas. Realiza el mismo paso con las dos piezas traseras. Ahora vamos a colocar la vista delantera derecho con derecho de la tela. Yo he remallado toda la parte baja. Si no tienes remalladora, utiliza una puntada en zigzag de tu máquina de coser. Cose toda la parte superior. En el siguiente paso, coloca los tirantes en el derecho de la pieza trasera ajustándolos en las marcas del patrón. Ahora coloca la vista trasera derecho con derecho de la tela por encima de los tirantes y cose todo el conjunto. We used to have each other's playlists. No, no. Junta el delantero y el trasero derecho con derecho de la tela y cose uno de los laterales del mono. And now we go our separate pathways, but your heart's still in mine. Yeah. Ahora vamos a colocar el bies en la sisa que tenemos cosida. Colocaremos el bies a un par de centímetros por encima de la vista y lo coseremos hasta la otra vista. Recorta el trozo de bies que te ha sobrado para utilizarlo en la otra sisa.
Junta el otro costado del mono derecho con derecho de la tela y cóselo. You can't control, I've been in a daze. I left my heart out to you so you could see me through. Though you still deserve better. You stick with me. Coloca el bies como has hecho antes en la sisa y cóselo de una vista a la otra. Bag of all your things, the memories of when I kissed you. Remember when we used to say to each other, we belong together, me and you forever. We belong together, me and you forever. En el siguiente paso vamos a darle la vuelta al mono. Together, me and you forever. Para que en las zonas del pecho no queden arrugas al darle la vuelta a la vista, vamos a hacer unos pequeños cortes en el margen de costura en forma de triángulo. Vuelve a darle la vuelta al mono, dejando las costuras visibles menos las de las dos vistas. Ahora vamos a pasar una costura por toda la parte superior del mono al mismo tiempo que terminamos nuestro bies. Debemos doblar el bies hacia adentro de la tela por encima del margen de costura y coser todo el contorno superior del mono. Since we last spoke, baby, you were so cold that you drove me crazy. Don't know where to go, lose control. Think I need to let it go. Yeah, let it go. My heart so easily. And all the times we spent are just memories, memories. 10 toes in my bankroll. Why you running away from me? I don't know. The thirsty on me, Paco. Why you running away from me? I don't know. 'Cause I've 10 toes in my bankroll. Why you running away from me? I don't know. The thirsty on me, Paco. Why you running away from me? I don't know. Yeah, let it go.
been one to not follow the signs. You're looking like a one-way. Gotta make the right choice. Hope I make the right noise. Así deben quedar las costuras que acabas de pasar en la parte delantera y en la parte trasera. En el siguiente paso vamos a unir el tiro del pantalón. Junta las dos piezas derecho con derecho de la tela y cóselas. Ahora haz un dobladillo en el bajo del pantalón. Como último paso, vamos a realizar los ojales para pasar el tirante con ayuda de un prensatelas específico. Haz los agujeros de los ojales. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Si eres una persona que quiere aprender a coser y a crear su propia ropa, mira el siguiente vídeo donde aprenderás a coser este vestido. That corner coffee shop we like to go.